Buenas alumnos, buenas tardes, buenos días, no sé a qué hora lo estarán mirando. Eh, Como ya me conocen, me presento igual de todas maneras rápidamente. Mi nombre es Santiago Rodríguez, yo soy JTP en la materia paleovertebrado. Este es el primer teórico que les voy a dar yo. Bueno, les decía buenos días, buenas tardes, no sé, a mí me van a ver medio oscuro, así me pongo con un poco más de luz, quizás me ven un poco más. Son las 2:50, están por ser casi la 1 de la mañana. Este es el único horario en el cual me puedo sentar a grabarles la clase sin que, sin que aparezca mi hijo, así que bueno, si ven todo así un poco lúgubre es por esto. Voy a empezar a compartirles la pantalla. Aquí estamos. Bueno, perdón. El teórico que vamos a ver hoy es el teórico de peces primitivos de Osteictios. Eh, Ustedes ya vieron, con Alfredo, ya vieron los primeros peces, entre comillas, que eran, ¿no?, los milocumílgidos, después los ostracodermos, los placodermos, los primeros tiburones, y nosotros hoy vamos a ver este grupo enorme y diverso, que es el de Osteictios. Ya les aviso de antemano de que son un montón de nombrecitos. Es un grupo un poco despelotado, por decirlo de alguna manera. Eh, pero no se preocupen, no va a ser necesario que retengan todos los nombres ni de los grupos ni de los bichos, sino las características principales. Así que bueno, vamos a dar inicio al teórico de hoy. En primer lugar, la aparición de los peces óseos, de los textos osteictios, tuvo lugar en el Ordovícico o en el Silúrico. De hecho, que los registros corresponden al Silúrico. Sin embargo, estas formas acorazadas, se vuelven mucho más abundantes durante el Devónico, y es en este periodo, en el Devónico y después hacia finales del Devónico, que reemplazan a las formas acorazadas anteriores, como los ostracodermos y los placodermos. Entonces, durante el Silúrico y el Devónico, los climas eran más cálidos, al menos en esta zona ecuatorial del planeta, los climas eran más cálidos, las aguas, los cuerpos de agua dulce eran también más cálidos, y las localidades fosilíferas donde aparecen y se encuentran los primeros restos de estos peces óseos, justamente están ubicadas entre los trópicos. Es así que en el Silúrico aparecen las primeras plantas terrestres, las cuales eran, yo no sé si ustedes creo que ya cursaron algo de paleobotánica, pero estas primeras plantas terrestres eran plantas terrestres más bien pequeñas, no eran plantas de gran porte, casi todas estaban asociadas a la zona aledaña a los cuerpos de agua. Sin embargo, para el Devónico, principalmente hacia finales del Devónico, ya aparecen restos de licopodiales. Aquí, este es Licopodium, que como característica, bueno, tenía esas suerte de escamas en la corteza, y bueno, yo no me acuerdo mucho más del Licopodium, pero recuerdo que esa era la cuestión principal. Después las equisetales estas, aparecen los primeros insectos, comienzan a colonizar la Tierra. Bueno, en fin, eh, toda, toda esta aparición de esta nueva vida en la Tierra, de plantas e insectos, de alguna manera proporcionó nuevas fuentes de alimentos, y aparentemente estas nuevas fuentes de alimentos habrían sido aprovechadas por estos primeros peces. O sea, esto es como que ayudó a la diversidad de peces que ocurrió en el Devónico para aprovechar estas nuevas fuentes de alimentos en aguas poco profundas. Respecto a si
la evolución de los peces ocurrió en aguas dulces o en aguas saladas. Hoy en día hay mucha incertidumbre respecto a esto. Bueno, hay distintos autores que proponen distintas teorías para explicar este origen. Hay algunos que defienden que el origen de o que la evolución de estos peces habría ocurrido vinculado a cuerpos, justamente esto, a cuerpos de agua dulce, que tuviesen, que un poco lo que hablamos anteriormente, que tuviesen vegetación aledaña, entonces hubiesen aparecido nichos nuevos. Otros autores hablan de que en realidad no, de que los peces, la evolución de los peces habría estado vinculado a estuarios, quizá una mezcla entre agua dulce y agua salada, o a zonas donde se forman el término en inglés es lagoon, que es la zona de marea, que es una parte donde el agua es agua salada, pero es de poca profundidad. Bueno, en fin, no hay como que un consenso estricto sobre cuál de estos dos ambientes habría permitido la evolución de estos peces. Bueno, los primeros registros físicos de osteícteos, que son escamas que se encuentran en el Silúrico tardío. Sí, o sea, esos son los primeros registros físicos de osteícteos, que son solamente restos de escamas. Sin embargo, la radiación de los osteícteos no ocurre sino hasta el Devónico, ¿sí? O sea, los primeros restos, esto es importante que les quede, los primeros restos son del Silúrico, pero la evolución y la diversificación de los osteícteos ocurre en el Devónico. De hecho, que en el Devónico ya se encuentran los dos principales linajes de los osteícteos, de los peces óseos, que son justamente los actinopterigios y los sarcopterigios. Algunas sinapomorfías de este grupo son justamente, bueno, osteícteos, es la presencia de escamas óseas. Ya vamos a ver qué tipos de escamas. Tienen el cráneo con las suturas muy marcadas. La quijada, estamos hablando del maxilar superior, está formado por los huesos, principalmente por la maxila y la premaxila. Tienen dientes generalmente fusionados al hueso, un aparato opercular, que es esto, que es dérmico, que es óseo, pero derivado de la dermis, aletas con rayos dérmicos, llamados lepidiotriquia, y con pulmón o con vejiga natatoria. Vamos a hablar un poquitito de las diferencias entre estos dos grupos de osteícteos, que son los sarcopterigios y los actinopterigios. Vamos a empezar con el tema de las aletas pares, que es lo que de alguna manera le da el nombre vulgar, digamos, que a cada uno. Los actinopterigios son los peces de aletas radiadas y los sarcopterigios son los peces de aletas carnosas. La estructura de las aletas en cada uno, en los actinopterigios, ahí, como van a observar, se observa una serie de pterigóforos, que son las basales y radiales, y después las lepidiotriquias, que están en los radios dérmicos. Sin embargo, la aleta de los peces, de los sarcopterigios, son aletas carnosas que presentan un eje radial en el centro, de lo cual los radios después salen hacia los costados de la aleta. Este tipo de aleta, el tipo de la aleta de tipo sarcopterigial, es la aleta que posteriormente va a dar origen, ya lo vamos a ver, lo vamos a charlar un poco más, al miembro quirídeo. O sea, los tetrápodos se originan a partir de un grupo de sarcopterigios. Respecto a las escamas, bueno, las escamas de los sarcopterigios son de tipo cosmoidea. A ver, todo esto son cosas que ustedes ya vieron, o si cursaron anatomía comparada, o si cursaron biología de los cordados, ya vieron este tipo de temas. Nosotros acá vamos a hacer una suerte de repaso. Las escamas son escamas óseas, están formadas por hueso.
el hueso, como se ve acá en la filmina, tiene una porción lamelar, una porción vascular, y dentro de las escamas de los sarcopterigios se llaman cosmoides, porque la estructura, el mineral de la dentina que tienen ellos se llama cosmina, y por encima tiene una capa de esmalte. En los actinopterigios, los actinopterigios más basales, las formas más primitivas, en vez de cosmina, tienen ganoína, entonces se llaman escamas ganoides, y también la porción de hueso, que sigue siendo vascular y lamelar. Y por último, los teliosteos, que son los actinopterigios más derivados. En ellos se pierden la capa de esmalte, de ganoína, se pierde incluso dentro de las porciones de hueso, la porción lamelar se pierde, la porción vascular se pierde, queda solamente como la capa lamelar de hueso laminar, y las escamas pasan a tener dos formas: las cicloides, las que son todas, como se observa aquí, todos circulares, y las tenoides, que son similares a las cicloides, pero tienen esta superficie dentada de articulación. Ahí seguimos. Respecto a la aleta caudal, en los sarcopterigios, esto estamos hablando de los sarcopterigios primitivos. Acá puse dos ejemplos, ya los vamos a ver ahora: los porolepiformes y los osteolepiformes. Ellos tenían una aleta caudal de tipo heterocerca. Ahora vamos a ver que esto en los sarcopterigios actuales, los que llegan al presente, es otro tipo de aleta, pero en los sarcopterigios primitivos tenían una aleta caudal de tipo heterocerca, epicerca, con el lóbulo yendo hacia superior. Los actinopterigios tienen una morfología de aletas como más variada. Por ejemplo, el esturión tiene una aleta de tipo heterocerca, epicerca. Polypterus es de tipo que ya lo vamos a ver. Polypterus es quizás el grupo más primitivo de los actinopterigios, es de tipo dificerca, y la forma más, y acá lo ponen a Amia como un ejemplo, pero la forma más derivada, por así decirlo, de las aletas de los actinopterigios es la homocerca. De hecho que la aleta de tipo homocerca es la aleta por excelencia de los teliosteos y de las formas de los euteliosteos, y los teliosteos más derivados ya tienen todos aletas de tipo homocerca. Y acá lo que les mencioné anteriormente, los sarcopterigios actuales, que tenemos al celacanto y a los peces pulmonados, los dipnodos, tienen aletas caudales de tipo dificerca. Bueno, otra característica de estos peces es la presencia de vejiga natatoria y pulmones. Los sarcopterigios tienen pulmones, de hecho los dipnodos por eso se llaman peces pulmonados, y los actinopterigios, con excepción, acá si ven mi mouse, de los bichires o los polipteriformes que tienen pulmones, el resto tienen vejiga natatoria. Lo loco de todo esto es que aparentemente la estructura primordial, digamos, que apareció fue el pulmón, y el pulmón después terminó dando origen a la vejiga natatoria. La diferencia entre pulmón y vejiga natatoria, una de las diferencias, por ejemplo, es lo que es la conexión. La conexión en los actinopterigios de la vejiga natatoria es dorsal al sistema digestivo, y la conexión del pulmón es ventral al sistema digestivo. A ver, aquí tenía iba a decir que en los celacantos, por ejemplo, que tienen el pulmón de los celacantos, que es un sarcopterigio, no es funcional, su vejiga no es funcional, y pasó a formar lo que llaman un órgano de flotación. Este
El pulmón, aquí tenemos un ejemplo de Protopterus, ese es un dipnodo. El pulmón que en los peces pulmonados tiene como estructura, se llama el favéolo. El favéolo es la estructura pulmonar más básica y primitiva, digamos, que no tiene nada que ver y es muchísimo menos eficiente, por decirlo de alguna manera, que lo que son nuestros pulmones que portan alvéolos. Y por último, haciendo referencia a las vejigas natatorias son de dos tipos, son las que tienen los teleostios, son de dos tipos, como dice acá, fisóstomos, tienen un conducto neumático. ¿Qué quiere decir esto? Que la vejiga natatoria está en contacto con el exterior de alguna manera, porque contacta directamente este conducto neumático, desemboca en la porción dorsal y anterior del sistema digestivo. Entonces lo que hacen los peces es literalmente tomar bocanadas de aire, de aire atmosférico, que pasa a través de este conducto neumático y almacenan en su vejiga natatoria. De esta manera ellos pueden hacer varias cosas, o regular su flotabilidad, o incluso producir un pequeño intercambio gaseoso. Esto lo hacen, por ejemplo, los salmones regulan su flotabilidad de esta manera, las tarariras también hacen esto, y después el otro tipo, que ese es el tipo más primitivo, por así decirlo, de vejiga natatoria, y después el otro tipo es el fisoclisto, en el cual la vejiga natatoria, el conducto neumático está ausente, y la regulación gaseosa para con la vejiga ocurre a través de la sangre, digamos, que los peces a través del transporte de gases en sangre van cargando de gas esta vejiga o retirando de gas esta vejiga natatoria. Por último, otra diferencia entre sarcopterigios y actinopterigios es el tema de las aletas dorsales. En los actinopterigios, ellos pueden presentar entre 1, 2 o hasta 3 aletas dorsales, y estas aletas dorsales están sostenidas por verdaderas espinas óseas. Esto que acá en el dibujo se ve como que muy bien, todas estas espinas que llevan las aletas dorsales, incluso en los teleostios más derivados, en los euteliostios, esta es como que una característica, es la característica del grupo, la presencia de espinas dorsales muy marcadas, de espinas en las aletas dorsales muy marcadas. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar puntualmente de los sarcopterigios, ¿sí? Entonces repasamos, dentro de los osteictios teníamos dos grupos, los sarcopterigios y los actinopterigios. Ahora vamos a empezar hablando de los sarcopterigios, o comúnmente llamados peces de aletas lobuladas o carnosas. Este grupo, los sarcopterigios, fueron muy abundantes durante el Devónico, incluso quizás hasta más que los actinopterigios. Todos sus grupos principales surgieron durante el Devónico. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, muchos, de hecho, los únicos de ellos que llegan a la actualidad, dentro de todo el grupo de sarcopterigios, los únicos que llegan a la actualidad son los celacantos, el grupo de los actinistias, y de los peces pulmonados, de los dipnodos. Todos los otros sarcopterigios activos, digamos, que se originaron del Devónico, que no entraran dentro de que no fuesen peces pulmonados, se los agrupaba dentro de un grupo llamado Ripidistia, que es totalmente parafilético. O sea, Ripidistia es lo que en paleontología se conoce como bolsa de gato. O sea, todo sarcopterigio que no fuese un pez pulmonado iba a parar a Ripidistia. Así que dentro de Ripidistia hay un montón de grupos, de órdenes, de clados, de grupos que aunque todos sean sarcopterigios, las relaciones entre ellos no son de grupo hermano, así que el hecho de que estén todos dentro de ese grupo, como decía, es por conveniencia. Dentro entonces de los ripidistios reconocemos a los osteolepiformes, orlepiformes, onicodontide, rizodontide, Tristicopteride, Panderictide.
todos estos nombres son complejos, yo no necesito que se acuerden todos, de hecho nosotros ahora, yo les mencioné para que sepan que son una variedad, incluso son más, yo esto es de lo que hay en la bibliografía que nosotros les pasamos a ustedes, pero la verdad que se han incluido muchos más grupos dentro de Ripidistia. Sin embargo, en el teórico, yo ahora les voy a hablar solamente de los osteolepiformes, de los porolepiformes y de los Tristicopteridae. Y voy a hacer algunas menciones a los Panderictidae, que ahí está Pandericti, que, bueno, en fin, ya vamos a llegar ahí. Pero bueno, entonces, de los Sarcopterigios podemos hablar que están los Ripidistios, ¿sí? Que son todas las formas, ahí ese grupo parafilético que incluye a todas las formas extintas, que es completamente, no sé si le dije recién, parafilético. Y por otro lado, los actinistias, que son los celacantos, y los dipnoos, los peces pulmonados. Vamos a empezar entonces a desglosar este grupo de los ripidistias. Vamos a empezar con los osteolepiformes. Los osteolepiformes, como todos los sarcopterigios mencionados anteriormente, se originaron en el Devónico y su biocrón va hasta el Pérmico inferior. Osteolepis es del Devónico medio de Escocia, es el pez que tenemos graficado aquí abajo. Tiene un cuerpo más largo, esbelto. Las escamas eran eran escamas cuadradas y dice, percibía vibraciones en el agua mediante poros y canales ubicados en la cabeza. O sea, lo loco de alguna manera de Osteolepis, primero que tenía un canal de la línea lateral y que además de eso tenía poros y canales en la cabeza, todos con fines sensoriales. Otra característica de estos osteolepiformes, como habíamos hablado anteriormente, es que tenían una aleta caudal de tipo heterocerca epicerca. Por otro lado, tenemos al grupo de los porolepiformes también en el Devónico. Está representado por dos familias, no importa, vamos a hablar de un género que es Holoptychis. Como características de este bicho era que tenía escamas, el anterior tenía escamas tenía escamas cuadradas, este tiene escamas redondeadas, son escamas grandes, fíjense acá, se observan en el fósil en sí, era un pescado de escamas grandes, un cuerpo más robusto, aletas pectorales puntiagudas. Bueno, algunos autores proponen su filogenia más relacionada a la de los dipnoos. Acá vamos a hacer un poquitito de hincapié. Este es otro grupo dentro de Ripidistias, el de los Tristicopteridae. Acá lo tenemos no sé si lo escucharon nombrar antes o no, a Eustenopteron. Eustenopteron es del Devónico superior de Canadá, nuevamente otra vez, con canales sensoriales en la cabeza, maxila, premaxila, huesos palactares y el dentario, todos portando dientes. Los dientes de estos bichos eran dientes de tipo laberintodonto, como se observa acá, ¿sí? Unos dientes se llamaban laberintodonto porque tenía toda esta serie de pliegues con dentina a su alrededor y adentro la pulpa, la cavidad pulpar. Este tipo de dentición, este tipo de dentición laberintodonta, es el mismo tipo de dientes que aparece, que se observa, que se encuentra en los tetrápodos primitivos. A su vez también tenían cráneo cinético y narinas internas, otra característica típica de tetrápodos. Es así que, a ver si lo menciono más adelante, y otra característica de Eustenopteron es que tenía una aleta caudal, la aleta caudal de Eustenopteron, una aleta caudal de tipo simétrica, que llevaba 3 puntas. ¿Por qué hacemos hincapié en Eustenopteron? Porque Eustenopteron pertenece al grupo de los sarcopterigios más cercados, más vinculados, más cercanos, más vinculados filogenéticamente con los tetrápodos o con el origen de los tetrápodos. Fíjense, acá vemos que está a la izquierda, se observa lo que es la aleta pectoral, digamos, de Eustenopteron, y
en esta letra ya se pueden reconocer los distintos elementos que luego van a dar origen a lo que es el miembro quiridio, que es el miembro de los tetrápodos. Acá se puede observar un húmero, una ulna, el radio, todos estos elementos que después van a formar parte de los tarsales y metatarsales de los tetrápodos. Acá tenemos, por ejemplo, este es un tetrápodo primitivo, otra vez con la misma morfología del miembro quiridio, húmero, ulna y radio. Por otro lado, se supone o se hipotetiza que Eustenopteron habría tenido pulmones, pudo haber tenido pulmones, y que no tenía un estadio larval. Acá. Yo les decía que nos vamos a detener un segundito. Entonces, en este teclado podemos observar aquí, este es Eustenopteron, acá Acanthostega y Quiostega, estos ya son tetrápodos. Y acá tenemos un par de nombres que van a volver a ver en la materia: Panderictis, el Pistostigue, Tiktaalik. Todos estos bichos, voy a volver a mencionar acá, todos aquí de vuelta, aquí abajo está Eustenopteron, esta es la fotito, bien con esa aleta como cerca de 3 puntas, Panderictis, Tiktaalik, el Pistostega. Todos estos son lo que se conocen como, se los llama tetrapodomorfos, digamos. Son este grupo de peces sarcopterigios que estaban muy cercanos y muy relacionados a los tetrápodos. De hecho, el origen de los tetrápodos viene de alguno de estos grupos, de estos peces, muy cercanos a ellos, todos con estas estructuras, con estructuras tanto en el cráneo como en los miembros, que estuviesen vinculadas, similares a las de los tetrápodos. Se supone, por ejemplo, que Eustenopteron había vivido durante el Devónico. Durante el Devónico las estaciones eran cálidas y eran muy secas, eran cuando hacía calor, eran muy marcados, eran estaciones muy arduas, y los cuerpos de agua donde habría vivido Eustenopteron se secaban. Entonces, esto era totalmente contraproducente para muchas especies, muchas especies acuáticas morían, se producía una anoxia entonces en los ríos, o se secaban completamente, y la situación generó una presión selectiva para que géneros como Eustenopteron justamente puedan, por eso es que también se infiere que Eustenopteron habría tenido pulmones, puedan desarrollar estas estructuras para desplazarse, digamos, que en caso de que el cuerpo de agua o esté completamente seco, o el agua esté en condiciones muy anóxicas. Entonces, como que todo esto habría generado las presiones selectivas para que estos grupos de sarcopterigios generaran estas características que después habrían dado origen a los tetrápodos. Es por esto que hacemos hincapié y los mencionamos a esto. Yo, de hecho, que como parte del trabajo práctico, que van a hacer el viernes, les paso un trabajo que habla bastante sobre esto. Pero bueno, nada. Yo, como recién les mencioné, perdón, voy a volver acá, decía que Eustenopteron correspondía al grupo de los Tristicopteridae, Panderictis y el Pistostege corresponden al grupo de Panderictia o el Pistostegia. Había dentro de los Pistostegios, había varios de estos sarcopterigios tetrapodomorfos, digamos. Nosotros mencionamos algunos aquí. Bueno, relaciones entre los sarcopterigios, ya lo explico aquí. No voy a nombrar todas, solamente voy a hacer unas menciones de algunas. En las primeras ya no tan aceptadas, digamos, que de hecho que las más aceptadas son más parecidas a la G, a la última, a esta, si se ve mi cursor ahí. Fíjense que las primeras proponen cuestiones un poco como que los tetrápodos están más cercanos a los actinistia, digamos, que al celacanto, y dejan a los dipnoos
por afuera, incluso los celacantos estarían más vinculados a nosotros que los prolepiformes y que los osteolepiformes. Esta segunda hipótesis, esta segunda agrupación, pone a los tetrápodos como grupo hermano de un grupo formado por los sarcopterígeos actuales, que son los celacantos y los dipnos, y los deja afuera a los osteolepiformes y los prolepiformes. Bueno, en fin, estas dos ya no tan aceptadas, con poco sustento. Hoy en día hay mayor consenso en aceptar que los tetrápodos, de alguna manera, están mucho más vinculados justamente con estos grupos, con Panderictia, este que hablamos recién, Tristicopteridae, de donde estaba Stenopteron, los osteolepiformes, los sarcopterígeos primitivos de los que hablamos. De hecho, que si se fijan acá, osteolepiformes, Tristicopteridae, Pandericti, todos forman el clado de los tetrapodomorfa. Y después sí, las agrupaciones de los dipnodos casi siempre suelen salir medio separados, digamos, como sarcopterígeos basales, y después la ubicación del celacanto, de la actinistia, en los distintos grupos va variando en las diferentes hipótesis filogenéticas, pero hay un consenso bastante robusto en aceptar que algunos de estos sarcopterígeos tetrapodomorfos son el grupo hermano de los tetrápodos. Ahora vamos a ver, una vez que ahora vimos todos estos sarcopterígeos primitivos, ya vimos los ribidistios, ahora vamos a ver rápidamente los sarcopterígeos actuales. Vamos a hablar de la actinistia, el celacanto. El celacanto, la historia de este es muy loco, yo quizás creo de vuelta que ya la habrán escuchado durante Encordado. Como todos los sarcopterígeos, surgieron durante el Devónico medio, y fueron hasta el Cretácico superior, se creían extintos, creía que se extinguieron en el Cretácico, digamos, que no llegaron al Cenozoico. Hasta que en 1983 descubren el género Latimeria. Unos pescadores en Indonesia encuentran este pez, o un tipo que estaba ahí, como un investigador que estaba con estos pescadores, no sé cómo, en ese momento leí la historia, encuentra el resto de Latimeria, cuando él lo ve, reconoce que es un bicho raro, se lo ponen a estudiar, cuando dicen esto es un celacanto, digamos, que era una cosa muy loca. Entonces, bueno, ahí se empezó toda una campaña para buscar en las playas, digamos, que a los pescadores decían que por favor, si encontraban un pez, este pez, que lo saquen, que nos avisen. Y nada, bueno, se terminó confirmando en el 83 de que Latimeria, un bicho que se creía extinto hace 65, 70 millones de años, en realidad seguía vivo. Lo que pasa que, como las características, como la biología del bicho vive en aguas muy profundas, en aguas frías, es como que era difícil, era muy críptico, digamos, que no era fácil de verlo, por ende pasó desapercibido para la ciencia durante tantos años. Como características de este bicho es que son vivíparos, o lo que antes se decía ovovivíparos, o sea, ellos tienen huevos en su interior, pero la cría nace completamente viva, no tienen fecundación interna, algo que es bastante raro en los peces también, que suelen tener fecundación de tipo externa, no tienen ningún tipo de cuidado parental, eso sí es muy común entre los peces. La vejiga natatoria, como mencionamos hoy, no es funcional en este bicho, está completamente llena de tejido conjuntivo, y como otras características, todas las aletas, tanto las pares como las impares, de la Latimeria son carnosas, como se ve aquí, las pectorales, las posteriores, las pélvicas, la anal y la dorsal posterior son todas carnosas. La única que no es carnosa es la aleta dorsal anterior. Y el otro grupo es el de los dipnodos o el de los peces pulmonados. Este grupo fueron muy abundantes de vuelta, como todos se originaron durante el Devónico, fueron muy abundantes en ese entonces, incluso fueron abundantes durante el Mesozoico, pero a la actualidad llegan solamente 3 géneros. Tienen cráneos, en el cráneo no, sino la articulación cráneo-mandibular de tipo autostílica, una dentina hipermineralizada, no importa, bueno, y Protopterus y Lepidosiren, que son las
esos dos géneros son dos géneros actuales que pertenecen a la familia de los lepidosirenidos. El Protopterus es el africano, Lepidosiren, ya lo vamos a ver, es el nuestro, es el sudamericano. Ellos estivan. ¿Qué quiere decir que estivan? Quiere decir que se entierran en el suelo, en el lodo, durante las estaciones secas, forman un cocón, digamos, excretan toda una sustancia gelatinosa, mucosa, que eso mantiene húmedo esta cámara, y en ese lugar ellos atraviesan la estación seca, la estación adversa, que pueden pasar ahí meses, digamos que, en este estivando, y cuando las condiciones se dan, cuando vuelve a haber el caudal del río, o las condiciones que sean, digamos, los bichos salen de este cocón y continúan con su vida. Lo loco de todo esto fue que se encontraron fósiles del Dipno, del Devónico y del Triásico, que también que también estivaban. O sea, se los encontró, yo no puse ninguna foto, si lo quieren lo pueden buscar en internet, es increíble, de los bichos directamente, el fósil metido del cocón en sí, el bicho fosilizado, estivando adentro de su cocón. A continuación les menciono, coloco al género Dipterus, como porque por ahí tengan idea de que los dipnos también habían otras formas, no tanto estos dipnos anguiliformes, digamos que Dipterus tenía más forma de pescado, por así decirlo, de pez. Es el Devónico medio de Escocia, tenía un cuerpo alargado, buena aleta puntiaguda, una cola de tipo heterocerca, como todo sarcopterigio primitivo, y unas placas dentarias con función trituradora. Bueno, los dipnodos actuales, como dijimos anteriormente, aquí solamente 3 géneros. Neoceratodus, que es el que está en Australia, de la familia Neoceratodide, de la familia Neolepidosirenidae, quedan Lepidosiren en Sudamérica y Protopterus en África. Y bueno, esto ya lo habíamos hablado un poquitito, como la ubicación de los dipnodos en el cladograma va variando dependiendo del autor, pero ya las interpretaciones más modernas suelen colocar los dipnodos de alguna manera, quizás acá, aquí, como de manera más basal en los cladogramas. De ninguna manera relacionado, como está en esta, con el origen de los tetrápodos, ¿no? Bueno, y acá lo que podemos decir fueron las extinciones que ocurrieron y que afectaron a esta fauna ictícola durante el Devónico. Durante el Cámbrico aparecen estos que hoy mencionamos, estos peces, entre comillas, que son los milocumílgidos, los conodontes, el género Anatolepis. Para el Ordovícico tardío aparecen los primeros restos de condrictios, que son solamente, eso ya lo habrán visto con Alfredo, se registran escamas y dientes sueltos, y los ostracodermos, los ostracodermos de estos peces acorazados. Entonces, durante el Ordovícico, los primeros restos de condrictios y los ostracodermos. Durante el Silúrico, los peces, o sea, todos estos, normalmente le ponemos peces, se vuelven más diversos porque ahí irradian los placodermos, que son los otros peces acorazados junto con los ostracodermos, y los acantodios. Para el Devónico aparecen los primeros tiburones y los osteictios, que es lo que estuvimos hablando ahora, que incluso dentro de los osteictios ya aparecen los sarcopterigios, e incluso el origen de los tetrápodos aparentemente está en el Devónico. A lo largo del Devónico fueron ocurriendo distintas extinciones de la fauna marina. ¿Por qué hicimos todas estas recapitulaciones? Como para que vayan teniendo una idea de cómo fue. Entonces, durante el Devónico empiezan a haber extinciones al comienzo del Devónico, en el Devónico medio. Sin embargo, la extinción más drástica del Devónico ocurre justamente en el Devónico tardío, en un lapso de 15 millones de años. Se extinguen 51 de las 70 familias de peces presentes. Esto es
el 73% de la fauna de los mares se extingue a finales del Devónico. Desaparecen todos los que aquí figuran como, de hecho, fíjense si acá yo trazo una línea del Devónico, tac, 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 todos los agnatos, ostracodermos, placodermos desaparecen, conodontes, acantodios, desaparecen varios grupos de osteícteos. Esta extinción también afectó a faunas de invertebrados marinos, como ser los corales, braquiópodos, amonites. Sin embargo, es así que a finales del Devónico, cuando se extinguen todos estos peces primitivos, ocurre un reemplazo faunístico que justamente por los nuevos grupos, aquí como van a ver, de condrictios y de osteictios que radian a finales del Devónico y continúa su radiación durante el Carbonífero. Así que esta extinción de finales del Devónico liberó nichos, por así decirlo, para que fuesen explotados por estos otros grupos de peces más derivados, como los osteictios y todo el grupo de los condrictios, que radian a finales del Devónico y principios del Carbonífero. Bueno, esa es la primera parte del teórico. La segunda parte del teórico la voy a grabar a continuación y se las voy a subir a YouTube.